Gracias. Perfecto. Entonces, ¿están todos listos? ¿Pudieron traer su calculadora? Necesitamos la calculadora, el lapicero y una hojita. Perfecto. Entonces, bueno, en términos generales, cuando ustedes van a enviar una propuesta o piden una propuesta a las compañías de seguros, mi recomendación es que hagan un comparativo, ¿no? Esta es una idea del comparativo que podrían darles para que puedan de manera visual ser mucho más práctico el tema de lo que te da una y lo que te da otra, ¿no? Yo creo que así es, se entiende bastante bien. Me parece una presentación válida para que ustedes puedan ofrecerle a sus clientes, ¿no? Y esa también es una distribución de clínicas que también creo que es súper atractiva para que se pueda entender mejor cuál tiene una EPS y cuál tiene la otra EPS, ¿no? A ver, ahora vamos a obtener el 2.25 de una empresa, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si yo te digo que tengo una empresa que tiene, por ejemplo, 7 titulares solos? Estamos hablando de, si son 7 titulares solos, vendrían a ser 7 personas, ¿verdad? Si estamos hablando de titular con un dependiente 11, estaríamos hablando de 22 personas, ¿verdad? Porque es, por ejemplo, es como si estuviéramos hablando de mamá e hija. 11 veces vendrían a ser por 2. O sea, cuando ustedes vean primero tengo que saber cuál es la composición grupal y de cuántas personas estoy hablando para poder sacar el crédito del 2.25. En este caso, yo les recomiendo que lo hagan en una hojita, pongan titular solo, 7. Eso siempre va a ser multiplicado por 1, 7. Titular más 1, 11, lo multiplican por 2, ¿verdad? Titular por 2, 3, siempre lo van a multiplicar por 3, 9. Y titular más 3 será por 4. ¿Sí? Entonces vamos a hacer titular solo por 1, titular por más 1 por 2, por 3 por 4. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un titular solo estamos hablando de una persona. Cuando hablamos de un titular más 1 estamos hablando de 2 personas. Un titular más 3, más 2, estamos hablando de 3 personas. Y un titular más 3, estamos hablando de 4 personas. Siempre vas a aumentar uno más para poder saber cuál es tu población. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, por favor, ¿podrían sacar cuál es el número de titulares y el número de derechohabientes legales? ¿Sí? Para saber cuántos titulares son, tendría que sumar. ¿Cuántos titulares solos tengo? Tengo 7. Más 11, ¿sí? Más 3, 21, ¿verdad? Más 4, 25. Estamos hablando de 25 titulares, que deben ser 25 trabajadores. Pero yo debo de saber entre cuántas personas voy a distribuir el 2.25. Entonces, recuerden siempre, van a multiplicar un titular solo por 1, un titular más 1 por 2, un titular más 2 por 3 y un titular más 3 por 4. Siempre, si ustedes distribuyen así como les estoy poniendo, siempre les va a salir el número correcto. Entonces, estamos hablando de 54 afiliados, ¿verdad? Ahora, si yo te digo que mi planilla es de 134.876, lo que van a hacer es a 134.876 sacarle el 2.25%. ¿Cuánto le sale ahí? Sí, igual, porque recuerda que después de 3 hijos hacia adelante o 3 dependientes, tú vas a pagar un monto fijo. Ahí no vas a tener el tema del crédito. ¿Sí? A menos que seas un titular más, un tema etario, que lo vamos a ver en un ratito. Pero ahí siempre va a quedar, ese es tu crédito máximo. ¿Sí? Entonces,
a 134.876 le voy a sacar el 2.25. Necesito saber cuánto le sale para poder ir avanzando ahí. Perfecto, te sale 3.034.71. Eso lo reparto entre los titulares y los derechohabientes legales. Es como que voy a hacer un pastel, todos vamos a dar nuestros ingredientes y los vamos a partir en partes iguales entre titulares y derechohabientes legales. Quiere decir que lo voy a dividir entre 54, ¿verdad? Me va a salir 56.198, que es 56.20. Quiere decir que mi crédito es 56 soles con 20. En ese momento yo le diré al cliente, señor, ¿usted va a asumir el IGB? ¿Usted puede asumir el IGB o es que simplemente el 2.25 le va a dar a los trabajadores y no les va a dar más? La mayoría te dice, sí, está bien, yo voy a dar el IGB porque igual lo voy a recuperar con el tema del crédito fiscal. Cada contador, a veces son un poquito complicados, pero en la mayoría asume el IGB y luego lo recupera. Entonces, si te dice que va a asumir el IGB, a los 56.20 le sumas más el 18%. Subiría el crédito a 66 soles con 31. Quiere decir que esos 66 soles son mi subsidio cuando me ofrezcas la EPS. Quiere decir, por ejemplo, que si tengo que pagar 115 soles, 115 soles menos 65 soles, 66 soles, haría que yo pague una mensualidad aproximada de 49 soles con 58. Son montos aproximados. ¿Está bien? Hasta ahí todos hemos llegado. Vamos a retroceder, ¿sí? Vamos a hacer un resumen. ¿Cómo yo puedo saber el 2.25? Primero debo definir cuántos titulares y cuántos derechohabientes legales tengo. Entonces, debo definir, me dicen, tengo 7 titulares solos, 11 titulares con un dependiente. Estamos hablando de 22 personas, ¿verdad? Porque lo multiplico por 2. Titular con 2 dependientes tengo 3. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 3. Estamos hablando de 9 personas. Y titular más 3 tengo 4. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 4. Entonces, la suma de todos nuestros titulares con derechohabientes legales hacen 54 personas. Quiere decir que el crédito que yo saque lo voy a dividir entre 54 personas. Y son derechohabientes legales. Si tú me dices, Ruth, dentro de los 54 tengo hijos mayores de 18 años. Bueno, los hijos mayores de 18 años ya no son derechohabientes legales. Por consiguiente, ellos no pueden estar en la distribución del 2.25. Solamente deberán estar cónyuge, conviviente, hijo menor de 18 años. Nada más. Entonces, luego yo te voy a decir, ¿cuál es tu monto de planilla mensual? Si yo te digo, mira, solamente tengo el anual, bueno, lo divido entre 12. Si te dice, bueno, solamente, Ruth, aquí tengo el mensual es 134.876. Entonces yo te digo, ok, a ese monto, 134.876, le sacas el 2.25%. Ahora el monto de 3.074.7. Este es el pastel. Este es el 2.25 de todos, de toda la población. A este pastel lo vas a dividir en partes iguales entre 54 personas. Entonces, entre 54 te sale 56.198. Quiere decir 56.20. Este es el crédito por persona que vas a tener, o sea, por los 54. Si yo soy una titular sola, tendré un subsidio de 54. Si soy una titular más un dependiente, tendré la suma de los dos. Quiere decir 108 soles y algo. Si soy una titular con 3, tendré 53 por 3. Los 56 por 3. Y así, si soy una titular más 3, por 4. Ese será mi subsidio que se me dé para poder pagar la EPS, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Si me dice el cliente que va a asumir el IGB, yo a ese monto, los 56.20, le sumaré el 18% y subirá a 66 soles con 31. ¿Todos estamos hasta ahí bien? ¿Todos estamos ahí conformes? O sea, ¿se entendió? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo cuánto es mi mensualidad, yo diré un titular solo puede pagar 115 soles. Menos el crédito es 66 soles. Significa que le descontarán de planilla 49 soles con 58. Si soy un titular más un dependiente, me deberían descontar 231 soles. Pero como es 66 por persona y yo tengo un derecho habiente legal, serían 132 soles de subsidio. Quiere decir que me descontarían de la planilla 99 soles con 15. Si soy un titular más dos dependientes, me deberían descontar de mi planilla 347. Menos el crédito a favor, recuerden que es por persona, estamos hablando de 66 soles por 3, hacen 198 soles. Menos haría que me descuenten 148 soles por la EPS mensual por dos dependientes. Si estoy hablando de un titular más tres dependientes a más, me deberían descontar 463. Menos el crédito, se me debería descontar aproximadamente 198 soles. Ahora, tú me dirás, ¿por qué el hijo mayor de 18 no tiene crédito? Porque no es mi derecho habiente legal. No entra dentro de la distribución del 2.25. Hasta ahí todo conforme. Quiero hacer otro ejercicio, pero quiero saber que todos hayan, más o menos estemos en la misma, que hayamos entendido casi lo mismo, pues, ¿no? A ver, ¿todos están conformes? No se descuentan los hijos mayores de 18 años porque ya no son nuestros derechohabientes legales. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros no tenemos obligación con ellos. Recuerda que nuestros hijos mayores de 18 años, hasta los 18 años, nos corresponde mantenerlos. Luego de eso, ya ellos son independientes, por más que todavía sigan viviendo en casa y yo les pague la universidad, la maestría, lo que tenga, igual mi responsabilidad con ellos es hasta los 18 años. Es por eso que ellos ya no tienen el crédito del 2.25. Sin embargo, igual siempre el hijo mayor de 18 años tiene una tarifa especial. O sea, sus montos van de 100 soles, 115 la mensualidad, ¿no? Más o menos eso es los que se cobra aproximadamente por ellos, ¿no? Ok, entonces todos entendimos la parte del crédito del 2.25, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? A ver, necesito que me pongan aquí, tengo titulares solos, 5 dependientes. Perdón, titulares solos, 5. ¿Sí? Titulares solo 5. Titular con un dependiente, 3. Titular con 2 dependientes, 2. Y titular con 3 dependientes, 1. Y el monto de la planilla es 100.000 soles. ¿Sí? A ver, tengo titulares solos, 5. Titulares con un dependiente, 3. Titulares con 2 dependientes, 2. Y titulares con 3 dependientes, 1. El monto de mi planilla es 100.000 soles. ¿Sí? Primero que vamos a definir cuántos titulares tenemos, ¿verdad? Tengo, a ver, ¿cuántos tenemos? ¿Mm? Ajá, perfecto. 11 titulares.
¿Cuántos dependientes tendría en este caso? Claro, la composición grupal es titulares solos, 5. Titulares con un dependiente, 3. Titulares con 2 dependientes, 2. Titulares con 3 dependientes, 1. Definamos ahora cuántos titulares tenemos. Entonces, titulares 0, 5, significa que los 5 son solteros y no tienen dependientes. Estamos hablando de 5 personas. El monto de la planilla es 100.000 soles. ¿Sí? Si estamos hablando de un titular con un dependiente 3, lo voy a multiplicar por 2, ¿verdad? Estamos hablando de 6 personas. Si estamos hablando de un titular más 2 dependientes, que es 2, lo multiplicaré por 3, ¿verdad? Estamos hablando de 6 personas. Si estamos hablando de un titular más 3, 1, estamos hablando de 4 personas, ¿verdad? La suma de estos números, ¿cuánto me da? 21, ¿verdad? ¿A todos nos ha salido 21? ¿Todos tenemos 21? ¿Sí? Ya. Entonces, yo digo, 100.000 soles por el 2.25%, ¿cuánto hace? ¿Cuánto es el 2.20? Exacto. 21 es entre titulares y dependientes. ¿Cuánto hace el 2.25 de los 100.000 soles? ¿Mm? Sí. El 2.25 de los 100.000 soles hace 2.250. Entre 21 dependientes hace una prima de 107.14. Ahí tú preguntarás, señor, ¿va a asumir el IGB o no lo va a asumir? Si lo asume, a eso le sumas el 18% y estarías hablando de 126.43 soles de crédito, que es un crédito súper atractivo, súper atractivo. Por eso es tan importante que ustedes puedan sacar el crédito del 2.25, porque imagínate, si mi prima es 189 soles menos 126 soles aproximado, te estoy diciendo que por persona pagaría 63 soles. O sea, es un monto bajísimo para todos los beneficios que te da la EPS. Entonces, si yo te digo ese monto, de todas maneras tú vas a tomar la EPS. ¿Por qué? Porque es un monto súper económico, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿les parece si hacemos otro ejemplo? Ya, entonces vamos a hacerlo así para poderlo ir sacando poco a poco. Titular solo, tenemos 2 titulares solos. Titular con un dependiente, vamos a poner 10. Titular con 2 dependientes, vamos a poner 10 también. Y titular con 3, vamos a poner 5. La planilla es 175.000 soles. O hacemos una planilla más chiquita. Vamos a hacer, y ahí hacemos una más chiquita, ¿ya? Entonces estamos hablando de titulares solos, 2. Titulares con un dependiente, 10. Titulares con 2 dependientes, 10 también. Titulares con 3 dependientes, 5. Y la planilla es de 175.000 soles.
¿Cómo vamos? ¿Sí? Entonces, muy bien. Muy bien, Jorge Orellano. Muy bien, te ha salido perfecto. Entonces, ahora lo explicamos. Un titular, titular 0, que quiere decir titular soltero. 2, estamos hablando de 2 personas. Titular con 1, 10, estamos hablando de 20 personas. Titular con 2 dependientes, estamos hablando de 30 personas. Y titular con 3, estamos hablando de 5, estamos hablando de 20 personas. ¿Por qué? Porque el titular 0 lo voy a multiplicar por 1. El titular más 1 por 2, el titular más 2 por 3 y el titular por 3 por 4. Si multiplico 2 por 1, 2. Si multiplico 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. Y 5 por 4, 20. La suma de los dependientes con los titulares va a salir 72 asegurados. ¿Cuántos titulares tengo? 27, porque sumaré 2 más 10 más 10 más 5. Tengo 27 titulares más 72, o sea, 27 titulares más dependientes, que sería 72 menos 27, 45 dependientes. Entre titulares y dependientes son 72 personas. Quiere decir que entre 72 personas voy a dividir el crédito del 2.25. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que mi planilla es 175,000, a los 175,000 le voy a sacar el 2.25%. Estamos hablando de 3.937.5. ¿Sí? A esos 3.937.5, que es mi pastel, lo voy a dividir entre 72 personas. Quiere decir que voy a tener un crédito de 54 soles con 68, 69, ¿no? En ese momento yo le diré al dueño de la empresa, señor, ¿usted va a asumir el IGB o es que no quiere la factura y quiere que la voten? O no, porque algunas empresas te dicen, ¿sabes qué? Yo les doy la EPS, pero no quiero saber nada más. Entonces, en ese momento tú dices, bueno, tu crédito es 54. Si te dice que sí va a asumir la factura, a ese monto le sumas el IGB, que quiere decir que sube a 64.53. Y ese sería tu crédito a favor. ¿Sí? Entonces lo repetimos. ¿Cómo sacas el 225? El 225 lo vas a sacar del monto de la planilla, que debe ser mensual. Entonces sacarás 175,000 soles por el 2.25%. A ver, hazlo para ver cuánto te sale. Recuerda, 175,000 soles por el 2.25%. Te debe de salir 3.937.5. Ajá. Entonces, a ese monto lo vas a dividir entre tus 72 personas, que son tus titulares, más tus derechohabientes legales. Entonces, divido entre 72 y te va a salir un monto de 54 soles con 68, 69. Está bien. Ese es tu crédito a favor. En ese momento tú le dirás al cliente, señor, ¿usted va a asumir el IGB? Por ahí alguien te dirá, ¿sabes qué? No quiero carga más, o sea, no quiero más carga laboral. Ese es su crédito y en eso se queda. Si es así, tú dices, ok, señores, su crédito es 54 soles con 69. Pero si te dice, sí, está bien, dale el crédito, yo voy a asumir la factura. Ahí le sumarás el 18% y tu crédito será 64 soles con 53. Entonces, en vez de descontársele 115 soles, se le descontará 115 menos 64, se le descontará 51 soles de la planilla al afiliado. Recuerda que esos 54 o 64 soles son el subsidio a favor que voy a tener del 2.25 que la empresa ya no va a pagar a salud. ¿Sí? Todos, ¿me dejé entender? ¿Hacemos un ejemplo más?
¿Les parece? Como para que ya con ese ejemplo, yo creo que ya queda, ahí sí ya lo vamos a recordar. Recuerden, es bien sencillo. Del monto de la planilla, ustedes le sacan el 2.25 y eso lo dividen entre titulares y derechohabientes legales. Un último ejemplo y terminamos y ya pasamos hacia el tema de las coberturas de la EPS, ¿sí? Porque esta parte yo sí considero que es importante que ustedes la manejen, ¿sí? Para que no dependan del ejecutivo comercial de que les esté mandando los cuadros, ¿no? Entonces, un titular solo tenemos 10 titulares solos. Titular con un dependiente tendremos 3. Titulares con 2 dependientes tendremos 5. Y titulares con 3 tendremos 2. Hijos mayores de 18 años tendremos 10. No, 10, no, pues no, porque no suma. Tendremos hijos mayores de 18 años, 4. 4 hijos mayores de 18 años. Y la planilla de estas personas vendría a ser 80.000 soles. Ya, entonces ahora vamos con el ejercicio. Tengo 10 titulares solos. 3 titulares que tienen un dependiente. 5 titulares que tienen 2 dependientes. Y dos grupos que tienen 3 dependientes. Lo repito, ¿sí? Titulares solos, 10. Titular con un dependiente, 3. Titulares con 2 dependientes, 5. Titulares con 3 dependientes, 2. Y la planilla, bueno, tengo 4 hijos mayores de 18 años, 4. 4 hijos mayores de 18 años. Y el monto de la planilla es 80.000 soles. A ver, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene el monto? ¿Alguien pudo sacar el monto? No, no es ese el monto. A ver, recordemos, titulares solos tengo 10. Titulares con un dependiente tengo 3. Titulares con 2 dependientes tengo 5. Titulares con 3 dependientes tengo 2. ¿Cuántos titulares tengo? Vamos a iniciar por ahí. 20. Perfecto. Ahora, derechohabientes legales para sacar el crédito, ¿cuántos tengo? Titulares solos, 10. Ok. Titulares con un dependiente, 3. Lo multiplico por 2, ¿verdad? Viene a ser 6. Titulares con 2 dependientes, tengo 5. Lo multiplico por 3. Estoy hablando de 15 personas. Titulares más 3, estoy hablando de 2. Lo multiplico por 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a sumar? 10 más 6 más 15 más 8, ¿verdad? Porque titular más 3 son 2, lo multiplico por 4, son 8. Estoy hablando de derechohabientes legales, 39. ¿Por qué no sumo los hijos mayores de 18 años? Porque ya no son mis derechohabientes legales. Ellos no pueden entrar dentro de la distribución del 2.25. Entonces, a los 80.000 soles
le voy a sacar el 2.25 a favor. Estamos hablando de 1.800 soles. Muy bien. Eso lo divido entre 39, ¿verdad? Muy bien. Me sale 46 soles con 15. En ese momento preguntaré si quiere o no elige B. Si me dice que sí, le sumaré el 18% y subirá a 54.46. Es así como sacamos el crédito del 2.25, ¿sí? Yo creo que ya les ha quedado súper claro, ¿no? Sí, todos creo que estamos ya listos para sacar el 2.25. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este tema, sobre cómo sacar, no sacar? ¿Sí? ¿Todos perfectos? Perfecto. Entonces, podemos continuar. Ya saben ustedes cómo sacar el 2.25, que considero que esa parte es súper importante para ustedes. ¿Sí? Entonces, ahora pasamos hacia la otra presentación. ¿Me puedes ayudar? Sí. A ver, vamos a abrir el otro PowerPoint que les he enviado para que podamos ver. En este PowerPoint que les voy a abrir, vamos a hablar en realidad sobre las coberturas de la EPS. Es muy importante que ustedes, o sea que los descuentos de mayores de edad, ¿verdad? Claro, el mayor de edad nunca va a tener crédito del 2.25 a favor. Así que el monto que te sale en el plan de salud es lo que se le va a descontar al papá. Ellos no tienen ningún tipo de subsidio. O sea, si te sale, no sé, pues 140 un titular mayor, un hijo mayor de 18 años, eso es lo que le vas a tener que descontar al papá. El hijo mayor de 18 años, por más que sea todavía tu dependiente, va a tener crédito del 2.25. Las únicas personas que tienen acceso al 2.25 son los derechohabientes legales, que vienen a ser titular, cónyuge, conviviente e hijo menor de 18 años. ¿Sí? Entonces, ¿me puedes ayudar con la...? Ahí está. Entonces ya, lo que vamos a ver ahora son las coberturas de la EPS. En este momento ya vamos a dejar de lado todo lo que es la parte de proceso administrativo en sí. En estos momentos vamos a ver las coberturas en sí. Si tienen dudas sobre si me cubre o no me cubre, sobre los conceptos, los vamos a resolver en estos momentos, ¿sí? Entonces, la EPS, como les comentaba, es un seguro complementario de salud. De manera obligatoria, cuando yo ingreso a la EPS, se va a bloquear en salud la parte ambulatoria. Quiere decir que de manera obligatoria yo debo atenderme todas mis consultas a través de la EPS, a través de clínicas privadas. Una vez que yo ingreso a la EPS, yo ya no me voy a poder atender en salud. Si yo tenía pendiente por ahí que una consulta con el endocrinólogo, bueno, ya no puedo pasar con el endocrinólogo, voy a tener que programar mis consultas a través de la EPS. Debo de tomar en cuenta si el diagnóstico es PEAS o si es capa compleja. Recordemos esa diferencia de diagnósticos va a ser más claro el tema de la cobertura dentro de la EPS. Ya eso es algo que hemos conversado y que ya creería que ya lo estamos manejando. Si tengo alguna duda sobre estos diagnósticos, igual me lo consultan con toda confianza, lo vamos a resolver. ¿Qué coberturas me da la EPS? La EPS me va a cubrir coberturas, me va a cubrir atenciones ambulatorias, hospitalarias, de emergencia, maternidad, odontología, oftalmología, oncología, prótesis, atenciones preventivas, control de niño sano, curso de preparación para el parto, que es la psicoprofilaxis, la salud mental y la cobertura del periodo de latencia del que hemos hablado bastante, creo yo, y que sí ya lo manejamos también. Entonces, ¿qué es una atención ambulatoria? Una atención ambulatoria es aquella consulta que tengo con el médico, ¿no? Que me va a evaluar y
todo lo que deriva de esta consulta tendrá cobertura. Por ejemplo, paso a la consulta y me manda medicamentos y exámenes auxiliares. Pagaré por consulta, dependerá de la clínica que vaya, no sé, pues 35 soles, y todo lo que deriva de la consulta, vale decir, medicamentos, rayos X, tomografías, resonancias, todo lo que derive de esta consulta tendrá cobertura. En un 90, en un 80, en un 70, dependerá de la clínica que vaya, también vendrá derivada la cobertura que voy a tener. ¿Sí? Pero ¿cuántas consultas puedo tener a través de la EPS? Todas las que considere necesarias. Tal vez hoy día paso con neumología, tal vez mañana con endocrinología, tal vez pasado con medicina interna, y así podría atenderme con todas las especialidades que considere necesarias. A diferencia de salud, recuerden que salud como máximo me va a dar 2 consultas dentro de los 45 días, lo que realmente es bastante es poco probable que realmente ellos me puedan dar 2 consultas dentro de 45 días y con dificultad me dan una dentro de 30 días, ¿no? Pero su norma es que no más de 2 consultas dentro de 45 días, ¿no? Aquí, por diagnósticos PEAS, mi atención es de manera ilimitada. ¿Qué quiere decir? Puedo tener todas las consultas que yo quiera. ¿Sí? Todas las veces que necesite, considere necesarias, puedo pasar una consulta. Ahora, la cobertura hospitalaria significa que del total de la hospitalización, yo igual voy a pagar un porcentaje, ¿no? ¿Qué se considera dentro de la hospitalización? La hotelería, el cuarto, los medicamentos, las consultas, o sea, todo lo que implique la hospitalización en sí va a tener cobertura. ¿Qué no tiene cobertura? No sé, pues el champú, el jabón, o sea, cosas que no están dentro de una hospitalización normalmente, ¿no? Como medicamentos tiene cobertura, el cuarto tiene cobertura, las consultas tiene cobertura, la operación tiene cobertura, todo lo que es hospitalización tiene cobertura, ¿sí? Ahora, existen compañías de seguros en las que hoy en día ya la cobertura no se da sobre la hospitalización total, sino se hacen pagos únicos. Por ejemplo, en el caso de Sanitas, ¿no? Sanitas tiene una modalidad diferente y bastante atractiva, creo yo. Por ejemplo, si yo estoy hospitalizada en una clínica y estoy a través de RIMAC, MAFRE, Positiva o Pacífico, tendría que pagar, por ejemplo, el 10% de una hospitalización. Si la hospitalización me cuesta, no sé, pues 100.000 soles, yo pagaría 10.000 soles de la hospitalización. A diferencia de Sanitas, que Sanitas te dice que como único pago pagarías 2 veces 650 soles o una vez 650 soles por el total de la hospitalización, sin importar lo que te vayan a hacer, que podría ser una operación o simplemente recuperar tu salud hospitalizado. Entonces, Sanitas tiene un esquema diferente, súper atractivo, porque es como que un único pago, a diferencia de las otras compañías de seguros que en referencia a lo que te hagan va a ser el porcentaje que te vas de pagar, ¿no? Entonces, no sé, pues por ahí que te hospitalizas y te cuesta 10.000 soles la hospitalización, tienes que pagar el 10%, quiere decir que pagarías 1.000 soles. Sanitas pagaría 650 soles. Pero hay que ir evaluando, ¿no? Clínicas, pero también me parece bastante atractivo el sistema de Sanitas, ¿no? Ese es el sistema de hospitalización. Les pongo ambos escenarios porque ambos escenarios se dan, ¿no? El tema de, recordemos que el esquema parecido de atención es el de MAFRE, RIMAC, Pacífico y Positiva. Y el de Sanitas es un esquema completamente diferente, pero me pongo en ambos escenarios para que sepan cómo es el tema de la cobertura. Ojo, tenemos que leer los condicionados, porque existen coberturas que aparentemente compañías de seguros que podrían ser más económicas, pero no tienen ciertas coberturas que al final termina siendo un poquito más costoso. Por eso evaluemos siempre las diferencias entre compañía de seguros y compañía de seguros. Sí, a ver, ahora, las atenciones por emergencias están cubiertas en un 100%, hasta 90 días después de ocurrió el acontecimiento. Así sea rehabilitación física, terapia, resonancias, tomografías, lo que me manden, ¿no?
Existen diferentes tipos de atenciones dentro de emergencia. Puedo tener la emergencia accidental, que es la emergencia cubierta siempre al 100%, la emergencia médica, que podría poner en riesgo mi vida, pero que de manera inicial tiene cobertura al 100%, pero luego el regresar por la consulta sí tiene costo de consulta, no como tal, y lo que es la urgencia. Vamos a poner un ejemplo de cada uno de los escenarios. Por ejemplo, una emergencia accidental es algo que se presenta de momento y que podría poner en riesgo mi vida, como por ejemplo, yo salgo ahorita y de repente no veo una cáscara, algo, la piso y me caigo de las escaleras. Esa es una emergencia accidental. Cuando yo llegue a la clínica o venga la ambulancia a auxiliarme, la cobertura se va a dar al 100%. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a pagar absolutamente nada. ¿Sí? Ingreso por emergencias, el médico me ve, me dice, Ruth, te tengo que poner no sé, pues un yeso, ¿sí? Y en un mes te tengo que tomar una resonancia. Efectivamente, voy a ir al mes, el doctor me va a ver, me va a mandar mi resonancia no va a tener ningún tipo de costo. El doctor cuando lea mi resonancia me va a decir, mira Ruth, realmente cuando te evalué, yo pensaba que con el yeso se iba a pegar, no sé, pues un hueso, y el hueso no ha pegado. Y lo que tengo que hacer ahora es operarte. Entonces, mientras la atención se mantenga dentro del ámbito ambulatorio, la cobertura va a ser al 100%. En el momento que el doctor me diga que me tiene que operar o ya me va a operar, la cobertura se transforma a cobertura hospitalaria. Lo que quiere decir que no porque ingrese por emergencias y derive una operación, la operación tenga que tener cobertura al 100%. Una vez que la emergencia sale del ámbito ambulatorio, se convierte en la cobertura que le corresponda. Si es una operación y es hospitalización, se convertirá en una cobertura hospitalaria. Se va a transformar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo de repente tengo mi bebé y mi bebé tiene fiebre 39 grados? Yo decido llevarla a la clínica y la cobertura por esta emergencia médica será al 100%. Quiere decir que me darán los medicamentos, la estabilizarán, le bajarán la fiebre y me dirán, señora, mañana tiene que traer a su hijita para que la vea con el pediatra. La consulta por emergencias va a estar cubierta al 100%, pero la continuidad de esa emergencia médica, ¿qué quiere decir? La consulta del otro día no va a tener cobertura al 100%. Voy a tener que pagar el deducible y el coaseguro que corresponda. Ahora, el otro escenario es que yo esté en mi oficina con un dolor de oído terrible y diga, ¿sabes qué? No voy a ir hasta que realmente me duela fuerte. Me dan las 10 de la noche y de repente yo estoy con un dolor de oído que no soporto. En ese momento me voy a ir a la clínica, voy a entrar por emergencias, pero ese dolor de oído no me va a matar. Eso es una urgencia. Lo que va a hacer es que llamen al médico tratante, que lo más probable es que sea un otorrino, me vea, me trate y será como tener una consulta ambulatoria en el espacio de emergencia. Lo que va a hacer que yo tenga que pagar mi deducible y mi coaseguro. ¿Sí? ¿Qué pasa si no te cubre? ¿En qué caso no te cubriría? En el único caso que no me cubriría es si yo ingreso por emergencias y tengo olor a alcohol. O por ahí que o sea, ¿cuándo no te cubre? Cuando tienes exclusiones y estás dentro de una de las exclusiones. Luego todo debería de cubrirte. O como emergencia accidental, o como emergencia médica, o como urgencia. Pero siempre va a tener cobertura. Sino que la diferencia es en el diagnóstico que te dé el médico tratante, ¿no? El médico tratante es el que determina qué es y qué no es. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo tengo problemas de migraña. No me da siempre, pero las veces que me ha dado, la migraña está dada como una emergencia médica o es una emergencia médica, pero la atención
te la dan al 100% y yo no pago nada, ¿sí? Cuando yo me he atendido, me la han dado como una migraña, cobertura al 100%. Una vez que me atendí en una clínica que no era en la que siempre me atendía porque estaba más cerca, en vez de diagnosticarme migraña, me diagnosticaron cefalea. Entonces, al diagnosticarme cefalea, sí me pedían que pague la consulta y el deducible. ¿Sí? Entonces, en realidad, quien determina qué es y qué no es el médico tratante. Pero existen diagnósticos ya determinados, ya establecidos, que cuando se dan, siempre tienen cobertura, como por ejemplo, una deshidratación en niños y en adultos, esa es una cobertura al 100%. Podría ser una diferencia, una fiebre en niños, es esa cobertura al 100%. Una fiebre en adultos, eso no es cobertura al 100%, porque eso podría ser un resfrío y eso viene enlazado a una consulta y un deducible. ¿Sí? Entonces, si en algún momento alguien se atiende y te dice, ¿sabes qué? Yo he sentido que realmente esto era una emergencia, esto no era urgencia, quiero saber qué diagnóstico me han dado, no me han debido de cobrar, ¿qué habrá pasado? Eso lo debes chequear con tu ejecutivo y tu administrador de la cuenta. Todas las cuentas que tienen en la EPS tienen siempre un responsable, un administrador y un ejecutivo. Entonces tú tienes que tener una comunicación cercana con ellos para que puedas hacer la consulta sobre el diagnóstico, ¿no? Por ahí que realmente ha habido un error en la clínica y no le han debido de cobrar, podría también pasar. Entonces, bajo ese criterio, tú le pides a la administradora o a la ejecutiva de la cuenta que te ayude para que le puedan reembolsar el dinero al afiliado, ¿no? Porque a veces también pasa que le cobran y no debieron de cobrarle. Entonces, por eso es bien importante saber el tema de las coberturas. Y hoy en día, como les comenté en un inicio, los seguros particulares no tienen cobertura de emergencia médica. Las emergencias médicas las están pasando como urgencias y siempre tienen que pagar su deducible y su coaseguro, lo que ha generado realmente bastante malestar en los afiliados que al darse cuenta que no quieren, o sea, que nunca han pagado eso y ahora tienen que pagarlo, están pidiendo migrar también a la EPS porque sienten que les han quitado beneficios, ¿no? Entonces eso también es un plus o un valor agregado para ofrecer la EPS también. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de aquí es lo que les he explicado, solo que con más teoría, ¿no? A ver, en la cobertura odontológica, la EPS te va a cubrir todo, a excepción de lo que sea estético, como los blanqueamientos, la carilla, los brackets, eso no va a tener cobertura. Tú vas a tener cobertura en la EPS a lo que son las extracciones simples, las curaciones. Hoy en día ya todas las compañías de seguros cubren lo que es la resina, ¿no? Porque antes se ponía amalgama. La amalgama es esa que cuando te curan te ponen como una pastita oscura. Usualmente la amalgama la usaban para las piezas posteriores, porque con la mordida la resina no aguantaba y se rompía muy rápido. Pero claro, estéticamente no se ve muy bien, ¿no? Porque es como que tienen unas manchitas oscuras. Hoy en día ya se cubre todo con lo que es resina. Entonces se ve mejor. Y bueno, también te cubre lo que son las endodoncias, ¿sí? Por ejemplo, la cobertura podría ser por pieza tratada 35 soles y el 90% del costo de una endodoncia. Si una endodoncia en el mercado te cuesta 40 soles, perdón, 400 soles, tú pagarías 35 soles por la pieza de la endodoncia y el 10% de una endodoncia. O sea, podrías estar pagando por una endodoncia 75 soles, así el doctor te la haga en 3 o en 4 sesiones, ¿no? O sea, sí tienes cobertura. Lo que pasa es que en odontología el tema es siempre los odontólogos se van al tema estético, ¿no? Entonces, estás bien en la dentadura, pero por ahí que te quieren poner bracket o que te quieren poner carillas o te quieren poner algunas cosas, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes puedan pasar o recomendar siempre atenderse a través del crédito, ¿no? Con la EPS. Y si sienten que les quieren cobrar de más, siempre comunicarnos, ¿no? Sobre el tema de las coberturas, porque a veces hay diferentes tipos
de servicios que te dan. Por ejemplo, dentro de los chequeos preventivos, las exodoncias simples, las endodoncias. Las exodoncias simples, sí, claro, la exodoncia simple sí te cubre. Por ejemplo, hay una profilaxis dental que viene dentro del chequeo preventivo que es gratuito. ¿Sí? Pero los odontólogos usualmente cuando van a hacerse el chequeo preventivo, ¿no? Odontológico, en vez de hacerles la profilaxis, lo que hacen es una profilaxis súper intensiva. Entonces, por hacerles la profilaxis súper intensiva, les quieren cobrar porque dicen que no está dentro de lo que es el chequeo preventivo. Entonces, esas cosas deberían avisarlas desde un inicio, ¿no? Como para que no se vaya a generar un malestar. Entonces, hoy en día estamos mucho más atentos que antes para que no se genere este malestar entre los afiliados. Una cobertura también que se da es la parte oftalmológica, ¿no? A veces podemos tener chalazos, ¿no? Los ursuelos, cualquier tipo de enfermedad en los ojos, todo esto tiene cobertura, ¿no? Hoy en día hay una operación que es el excimer láser, que es para dejar de usar los lentes. También tenemos eso no es una cobertura, lo que se ofrece es un descuento por ojo, pero no todas las personas califican para la operación del excimer láser, ¿no? Tienes que pasar una serie de exámenes y si calificas te puedes tomarlo, hacerte el excimer láser, ¿no? Creo que por ojo es 950 soles para dejar de usar los lentes, ¿no? Como les digo, no todos calificamos. Lo importante en lo que es la cobertura ambulatoria es que unas gotas chiquititas no te bajan de 100 soles en lo que es oftalmología. Y aquí nosotros lo vamos a tener en cobertura, ¿no? Que es lo importante. A ver, una fortaleza importante en las compañías de seguros, considero yo, en lo que es la EPS, es la parte de maternidad, ¿no? ¿Qué me va a cubrir? Me va a cubrir parto normal, cesárea, complicaciones del embarazo, me va a cubrir mis vitaminas, mis ecografías, mi curso de psicoprofilaxis. En realidad me cubre todo, ¿no? Como les comenté también en un inicio, cuando yo ingreso gestando la EPS me va a cubrir lo que es el parto normal, mis controles prenatales, mis postnatales, mis vitaminas y la cesárea siempre y cuando califique los diagnósticos PEAS. Pero si yo entro a la EPS y dentro de la EPS o dentro del mes en el que he ingresado salgo gestando, la EPS me va a cubrir absolutamente todo. Lo que no se da con un seguro particular, ¿verdad? Porque un seguro particular siempre te va a poner tiempos de espera. La EPS no. ¿Por qué? Porque es un tema de ley. Recordemos que la EPS viene regulada. Una fortaleza en las compañías de seguros también considero es la parte oncológica. A partir que yo tengo mi AP positiva, que es mi anatomía patológica positiva, significa que tengo el diagnóstico de cáncer. A partir de ese momento, la cobertura se va a dar al 100%. Dependerá de la clínica que estés, ¿sí? O dependerá, mejor dicho, en el plan en el que estés, se va a dar la cobertura. Por ejemplo, si estoy en un plan base, más o menos el estándar es 1,5 millones por persona por diagnóstico y se renueva al año. En un plan adicional 1 es 2,5 millones, en el plan adicional 2 es 3,5 millones. ¿Qué quiere decir? Por diagnóstico, por persona y se renueva al año. Quiere decir que por mi tema oncológico voy a tener 1,5 millones. Hemos tenido temas complejos oncológicos en los que el tema más difícil que hemos tenido fue un cáncer de colon que gastó algo de 500,000 soles. Al estar yo en un plan base y tener 1,5 millones, es como si tuviera prácticamente un ilimitado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque más allá de los 500,000 soles no va a pasar, pero tal vez sí con otros diagnósticos, pero cada diagnóstico va a tener 1,5 millones para utilizar. ¿Se recomienda comprar un seguro oncológico paralelo? Sí, sí lo recomiendo, porque debes recordar que el seguro de la EPS es un seguro que viene enlazado a una empresa. El día que termina tu vínculo laboral, termina tu EPS, a menos que tomes la EPS individual. Pero también ocurre que terminas tu vínculo laboral y tú no puedes pagar ni siquiera 200 soles, porque realmente al no tener trabajo tienes que ajustar tu economía. Entonces, en ese momento y bajo ese criterio, deberías de tener activa tu EPS, perdón, tu seguro oncológico.
Yo siempre recomiendo a todas las personas que tienen un seguro oncológico, o sea, si tienes un seguro oncológico y vas a tomar la EPS, mi recomendación es mantener el seguro oncológico. Si no tienes ningún tipo de seguro y tienes la EPS y estás ajustado, bueno, mantén la EPS. Pero siempre es recomendable tener un seguro oncológico paralelo, porque uno realmente no sabe cómo va a ser la economía más adelante, si podrás o no pagar un seguro de EPS individual. Para mí esa sería la primera alternativa, ¿no? Oye, bueno, terminé mi vínculo laboral, bueno, me tomo mi EPS individual, pero si eres una persona de 55, 60 años, ¿podrías pagar mensualmente 400, 500 soles? Es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, en esta alternativa, puedes activar tu seguro oncológico y no regresar a esa salud. ¿Qué tope tiene? En el plan base tienes hasta 1,5 millones por diagnóstico y por persona, o sea, en realidad es súper alto. En el plan adicional 1 tienes 2,5 millones y en el plan adicional 2 tienes 3,5 millones. ¿Sí? ¿Qué te cubre la EPS? La EPS te cubre lo que son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son medicamentos inteligentes que a la hora de identificar las células malas, identifican, o sea, atacan lo malo y dejan todo lo bueno, ¿no? Dejan todas tus defensas, te recuperas mucho más rápido, no se te cae el cabello. Realmente un medicamento monoclonal es un medicamento inteligente que no te lo puede dar en salud por los costos y la EPS te lo da al 100%. Es importante que sepas y que preguntes cuáles son las restricciones que te puede dar cada EPS para dártelo, ¿no? Existen EPS que te dicen que te lo dan, pero realmente a la hora que lo necesitas te ponen diferentes filtros o simplemente no te lo dan, ¿no? Y los medicamentos, los monoclonales, son costosos. Cada monoclonal en el mercado cuesta aproximadamente 7,000 soles y al mes necesitas un tratamiento de 2 monoclonales. En el plan base es 1,5 millones, en el plan adicional 1 son 2,5 millones y en el plan adicional 2 son 3,5 millones de soles por diagnóstico y por persona, ¿sí? Entonces es importante que puedan averiguar qué compañía de seguro, si te da el monoclonal, perfecto, pero ¿cuáles son sus restricciones? ¿Bajo qué se ampara, no? O sea, existen algunas compañías de seguros que para darte el monoclonal te dicen que te lo dan, pero luego te ponen restricciones como que esté aprobado por la FDA, por la NCCN y por la NSI, que son entidades que aprueban tratamientos oncológicos. Entonces, si tú me dices que me vas a dar el monoclonal, pero luego me indicas que debe estar aprobado por la FDA y la FDA cambia sus manuales cada año, lo que me estás diciendo es que realmente si yo quiero el último tratamiento, debo de esperar para recibir el monoclonal, porque lo más probable es que no esté actualmente en el manual, no en la FDA. Por eso es importante preguntar los filtros con cada cuánto se renuevan, o sea, llevar más información. No solamente decir, ok, te cura el monoclonal, ya, perfecto. No, o sea, ¿cuáles son tus filtros, no? O sea con cuánta prontitud me vas a poder responder si el tratamiento sale, no sé, pues en 15 días. ¿Me lo vas a poder dar de manera inmediata o tengo que esperar? ¿Sí? También cubrimos lo que es la quimioembolización. La quimioembolización es un procedimiento por el cual se ingresa por una arteria, que usualmente es la arteria que queda a la altura de la ingle. Se ingresa a una especie de manguerita y de manera puntual se liberan unos medicamentos sobre el tumor. Al ser menos invasiva, la recuperación va a ser mucho más pronta. Eso también es importante que sepan, que toda esa tecnología, el PET scan es escanear mi cuerpo e identificar hacia dónde se ha ido el cáncer inicial que tengo, o sea, hacia dónde está haciendo metástasis el cáncer que tengo. Un cáncer de mama podría ser metástasis en los huesos o en el cerebro. Con el PET scan puedo adelantarme al tratamiento. Lo importante es que sepan que en la EPS la cobertura es al 100%. Por ejemplo, existen compañías de seguros que adecúan camas hospitalarias en tu domicilio cuando tienes un tema oncológico bastante avanzado. Te dan cuidado paliativo en el hogar, ¿qué quiere decir? La terapia del dolor. Entonces, averiguar qué compañía de seguros lo tiene y qué compañía de seguros no lo tiene. ¿Por qué? Porque le estás dando un beneficio adicional. Entonces, ahí es cuando tú dices, oye, esos 20 o 15 soles que se está ahorrando en la prima mensual,
es cuando ahí denotas que es por eso, pues, ¿no? Porque no te da todos los beneficios que usualmente una compañía de seguros grande y buena te los puede dar, ¿no? Por ejemplo, existen compañías de seguros que tienen asesoría al paciente oncológico, ¿no? Necesitas saber qué tipo de alimentación vas a tener, qué tipo de, no sé, pues, de medicamentos, qué cuidados debes de tener. Todo eso te lo da la asesoría oncológica. Entonces, por eso es importante que podamos tener las diferencias y las coberturas que esta compañía me da y que esta no me da. Y siendo claro sobre beneficios, el afiliado ya, o sea, ya es responsabilidad de él principalmente qué compañía de seguros toma, ¿no? Entonces a veces tú dices, oye, mira, esa compañía de seguros es completa, me cubre todo, pero te cuesta 10 soles más. Pero mira, por 10 soles más, o sea, yo sí pago, o sea, pago los 10 soles por esa diferencia, porque claro, tal vez ahora que estás sano no sientas, ¿no? O no valores, pero el día en el que a uno se le presenta una enfermedad y nota que la otra compañía de seguros por alguna u otra razón tiene más restricciones que la que pudiste tener por 10 soles más, te das cuenta que ahí está, pues ahí se compensan esos 10 soles menos, te terminan costando mucho más a ti, ¿no? Por eso es importante poder tener toda la información. Una vez al año vas a tener chequeos preventivos gratuitos de medicina interna, ginecología, oftalmología y dental. Todas las compañías de seguros ofrecemos el chequeo preventivo gratuito y lo puedes tomar desde el primer mes que ingresas a la EPS, ¿sí? También tienes chequeos, todas las compañías de seguros manejan programas de paciente crónico. Si tienes asma, hipertensión, dislipidemia, diabetes, puedes ingresar a este programa. Este programa te va a dar una consulta mensual con medicamentos gratuitos. La particularidad de estos programas es que usualmente tú los puedes recibir en la clínica o los proveedores te buscan en tu domicilio o en tu trabajo. ¿Por qué? Porque son chequeos que evitan que los afiliados puedan tener complicaciones más adelante que terminen en hospitalizaciones. Por eso ese programa de paciente crónico, ¿no? También tenemos el control de niño sano, que también es un tema preventivo, ¿no? El control de niño sano es una consulta mensual hasta el año del bebé con la cobertura de las vacunas, ¿no? El control de niño sano, como su nombre lo dice, es niño sano. Quiere decir que dentro de esa consulta no puedes tener ningún tipo de medicación y ese es un error que se da con bastante frecuencia, ¿no? Podemos llevar a nuestros hijitos al doctor y cuando el doctor lo ve como quito o un poquito resfriado, te va a decir, mira, te recomiendo que le tomes estos medicamentos y las personas esperan que de esa consulta salgan medicamentos y esto no es correcto porque el control de niño sano, ¿en qué se va a basar? En pesarlo, en tallarlo y en darte tu orden de vacunas, más no de medicamentos. Si lo que tienen están enfermitos o tienen algún tema como quito o algo, es mejor que saquen su consulta normal para que puedan recibir medicamentos. Ningún control de niño sano va a venir enlazado a medicamentos. Por eso es importante saber qué corresponde y qué no, ¿no? Y ahí también se presentan siempre quejas, ¿no? Porque los papás llevan a sus hijitos y esperan llevarse los medicamentos, pero no es control de niño sano. Eso vendría a ser una consulta, ¿no? También todas las compañías de seguros hoy en día manejan lo que es el médico a domicilio, ¿no? Eh, puedes tener medicina interna y lo que es pediatría pagando 50 soles la consulta y todo lo que deriva de la consulta está cubierto en un 100%, ¿no? Todas las compañías de seguros tienen una central de emergencias, ¿sí? Una central de emergencias para poder solicitar las ambulancias. Todas las ambulancias tienen cobertura en un 100%, ese es el tema general con todas las compañías de seguros. ¿Cuál es la función de la ambulancia? La ambulancia va a venir, te va a estabilizar, a lo mucho te dará medicamentos para 3 días y luego te recomendará ir con el especialista. O en todo caso, lo que podría hacer también es llevarte a la clínica, ¿no? Para que puedas recibir el tratamiento, ¿no? Hay una central de información y consultas y ventas también. Todas las compañías de seguros manejamos esta información. Como les digo, siempre que ustedes ingresen una cuenta a una compañía de seguros,
lo importante de aquí es que van a tener siempre un administrador y un ejecutivo al pendiente del cliente, en la ayuda de cualquier momento que tuvieran, no sé, pues va a ir un gerente, necesito que la atención sea mucho más rápida, o cualquier tipo de información o coordinación que se pueda hacer, siempre lo van a poder hacer porque siempre van a tener un administrador y un ejecutivo al pendiente de las cuentas. Transporte por evacuación de emergencia. Cuando yo estoy en una ciudad en la que no tengo capacidad resolutiva para atenderme, la mayoría de las compañías de seguros pueden llevarme hacia la ciudad siguiente que sí encuentre con capacidad resolutiva para poderme atender. Dependerá del diagnóstico del afiliado si el transporte puede ser vía aérea o vía terrestre, ¿no? Si tenemos un tema de aneurisma, es imposible que pueda subir un avión porque podría fallecer, ¿no? Por la presurización. Entonces, dependerá de los diagnósticos, será el tema de la evaluación. Te llevarán hasta la siguiente ciudad más cercana. Existen evacuaciones en las que vienes en un vuelo comercial y se bloquean 6 espacios y va con la camilla, ¿no? Y viene con un médico, todo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la EPS, ¿no? Si estás en un lugar en que no hay capacidad resolutiva, pues te van a hacer un traslado hacia la siguiente ciudad importante. El programa de paciente crónico, como les dije, es un programa mensual con medicamentos, consultas gratuitas. También todas las compañías de seguros hoy en día tenemos el programa de nutricionista a domicilio, en la cual el promedio es de 70 soles la consulta y 50 soles el seguimiento, en el cual el médico nutricionista pues te va a dar el protocolo de alimentos que debes comer, te hace un seguimiento. También hoy en día se está estilando mucho el tema de la acupuntura y la homeopatía, ¿no? Sobre todo para mantener la tranquilidad tal vez por el estrés que se está presentando. Los gastos de sepelio siempre se van a dar en el plan adicional 1. Por un tema de ley, el tema de sepelio nunca va a estar en el plan base. En el plan base nunca van a encontrar, por más plata que uno quiera ponerle el plan base para que tenga sepelio y reembolsos, nunca van a encontrar ni sepelio ni reembolsos. Por un tema de norma, por un tema de ley, nunca van a encontrar dentro del plan de la EPS ni reembolsos ni sepelio. Todo esto lo van a encontrar a partir del plan adicional 1. Cuando yo soy un plan base y tengo el tema de sepelio, sepelio solamente va a ser para el titular cuando yo estoy en salud. Y lo que me reembolsan aproximadamente es algo de 2.100 soles. Pero si estoy en la EPS, sepelio corresponde para titulares y derecho a bien, para todos los que estén asegurados en realidad, a partir del plan adicional 1. Esa es una diferencia bastante importante y creo que atractiva en el tema del plan adicional 1, ¿no? Que me da sepelio. Son paquetes los que se da en el tema de sepelio, ¿no? La segunda opinión nacional significa que yo me voy a ver con un médico y realmente el doctor me dice que me quiere operar y yo obviamente al primer diagnóstico o conclusión del médico no puedo quedarme, ¿verdad? Tengo que hacer más consultas, preguntar, como que cruzar información. Si yo necesito esto, puedo pedirle a la compañía de seguros que me dé una segunda opinión nacional, que quiere decir que ellos me van a dar una terna de médicos en las cuales el médico solamente va a evaluar mis exámenes y me va a evaluar a mí. No me va a poder dar ningún tipo de medicación, solo evaluación. Y me confirmará si el tema de la operación va o no, o si debo de seguir buscando otro, o puedo buscar otro médico, ¿no? Lamentablemente hoy en día, no necesariamente tienes que confiarte en la primera palabra, ¿no? Tienes que hacer un cruce de información. ¿No? Igual también hay un tema de segunda opinión internacional, pero ¿qué hacen las compañías de seguros? Lo que hacen es mandar la historia clínica en una copia a sus representantes en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pacífico, lo mandan a la Johns Hopkins, que es el mejor hospital del mundo por 25 años consecutivos, y ellos dan sus conclusiones, ¿no? Igual que ahora, igual se conectan por internet y llegan a una conclusión sobre los diagnósticos que puedan encontrar. También hoy en día tenemos un programa juvenil en el cual tallan a los chicos, los pesan, ven si están creciendo de manera adecuada, los asesoran en todo lo que es el tema del crecimiento, ¿no? Tan importante también para ellos. Y bueno, como les comenté, dentro del Plan Nacional 1 hay un beneficio para mí bastante importante,
que trata sobre alimentación para acompañante hospitalizado en Lima y en provincias. Si yo tengo algún derechohabiente legal menor de 18 o mayor de 60, se me va a dar desayuno, almuerzo y cena para poderlo acompañar. Este beneficio, súper importante para mí, considero se dio principalmente por el caso de los padres, ¿no? Que a veces nos quedamos cuidando a nuestros hijos y realmente no nos damos el tiempo ni de desayunar, ni almorzar, ni cenar, porque lo que queremos es estar con ellos cuidando su salud, ¿no? O esperando que recuperen pronto la salud. Y en ese cuidar es que también nos descuidamos de nosotros. Es por eso este beneficio que considero yo bastante importante que lo tienen a partir del plan adicional 1. Hoy en día casi todas las compañías de seguros dan este beneficio. Entonces, es importante que lo sepan, ¿no? También hay un beneficio que se llama reconstrucción mamaria. A partir del plan adicional 1, es una reconstrucción mamaria sobre la prótesis en sí, ¿no? Para las mujeres que pueden haber tenido algún problema de cáncer de mama. Gasto enfermera acompañante también es un beneficio importante en el plan adicional 1 para aquellos afiliados que están en casa y que necesitan la asesoría o la ayuda de una enfermera. El reembolso es de 3.000 o 5.000 soles en un horario diurno para la atención, ¿no? que tenga, ¿no? el afiliado a la asistencia a la enfermera. El desamparo súbito familiar es un beneficio que tenemos cuando fallece titular y derechohabiente y la esposa de manera conjunta. Cuando fallece titular y cónyuge o derechohabiente legal, se indemniza a los derechohabientes legales con 5.000 soles. También tienes el traslado de restos, que significa que si está en provincia y fallece el titular o algún derechohabiente legal, van a hacer el traslado hacia la ciudad en el que quieran que descansen sus restos. También hay un beneficio que se llama seguro de primas por muerte de titular. ¿Qué quiere decir? Que cuando fallece el titular, lo normal que va a ocurrir es que los derechohabientes legales se van a quedar solo hasta ese mes activo. Este beneficio va a permitir que los derechohabientes legales queden activos sin necesidad de pagar una prima hasta la renovación siguiente, ¿no? Si justo renovaban ahí, se quedarán un año más. Si faltan 5 meses para renovar, bueno, se quedarán 5 meses más en la EPS y luego ya serán excluidos. Enfermedades congénitas no diagnosticadas, existen 3 diagnósticos establecidos que de ser preexistentes y de ser congénitos, la EPS te va a cubrir. También tenemos prótesis quirúrgicas internas, ¿no? Ningún tipo de prótesis externa como las muletas, los lentes, no sé, inclusive si me hago una endodoncia, el perno y la corona, eso serían prótesis externas, eso no tiene cobertura. Lo que tienes cobertura son prótesis quirúrgicas internas, hasta 17.500 soles en el plan base, 22.000 en el plan adicional 1 y 27.000 en el plan adicional 2. A ver, ¿qué dice? ¿Aplica para afiliados en el...? No, no, mira, recuerda que la EPS es un tema nacional, es un tema, una continuidad de lo que es salud. Todas sus atenciones tienen que ser en Perú. O sea, tal vez puedan traer el afiliado aquí en Lima y en Lima ver el tema de la cobertura del CEPELO y todo, pero el traslado del extranjero no, nunca se va a dar nada de eso, ¿no? Si fallece en el extranjero, lo tendrán que traer en Perú y en Perú se activará el tema del CEPELO, ¿no? Pero nada que cubra en el extranjero va a tener cobertura, ¿no? La cobertura es a nivel nacional. En el traslado de restos, no, no se va a aplicar si viene del extranjero. Sí, entonces estábamos en las prótesis, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me tienen que operar de la cadera y de repente la prótesis de mi cadera cuesta 15.000 soles? Bueno, en la operación no va a ingresar el monto de la cadera, del monto de la prótesis de la cadera, porque tengo hasta 17.500 soles para que se me compre y yo no tenga que pagar nada por ella, ¿no? O sea, sale de manera gratuita. Y hoy en día también existen las compañías de seguros que cubren lo que es la atención hospitalaria en exceso de 35.000, de 40.000 y de 50.000 soles. ¿A qué me refiero cuando hablo de este beneficio? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en una clínica hospitalizada en la que la cobertura se da al 90%? Y de repente tengo una operación coronaria y me dicen, mira Ruth, tu operación va a costar 100.000 soles. Y yo digo, oye, pero 100.000 soles, el 10% tendría que pagar algo de 10.000 soles, ¿verdad?
Este beneficio precisamente es para esto, ¿no? Para estos diagnósticos que son costosos, pero ese beneficio está a partir del plan adicional 1. ¿Y qué te dice? Que el exceso, en realidad, a 35.000, 40.000 o 50.000, será asumido por la compañía de seguros y ustedes pagarán el tope. Por ejemplo, si la cobertura máxima es 100.000 soles, yo en 50.000 hago un corte y lo máximo que debería de pagar son 5.000 soles. ¿Sí? Si la operación cuesta 150.000 soles y yo debería de pagar 15.000 soles, igual en 50.000 yo hago un corte y debería de pagar lo que me corresponda a los 50.000 soles. Igual es, ¿no? O sea, podría ser, dependerá de la compañía de seguros si el corte lo hago en 35, en 40 o en 50.000. Pero siempre va a ser que pague un monto límite, ¿verdad? Sobre una hospitalización. Porque a veces yo estoy en un plan base y si estoy en un plan base, y Dios no quiera, tengo una cobertura súper alta, o sea, tengo una operación muy costosa y tengo que pagar el 10% de esta operación, tendría que pagar 10.000 soles, 15.000 soles. En el plan adicional 1 con este beneficio tengo este tope, ¿no? Entonces, pagaría 5.000, 8.000, dependerá de lo que me vayan a hacer, ¿no? En el caso de Sanitas, recuerden que ellos, eso es lo que me parece a mí atractivo de ellos, ¿no? Que tienen este monto máximo por hospitalización, que pueden ser 600, 800, 900, pero es un único pago, ¿no? Pienso que eso es algo atractivo, ¿no? En el caso de ellos. Y luego, ¿qué es la capa simple? Recuerden, la capa simple era antes, hoy en día se llama PEAS y son entre 1.000 a 1.100 diagnósticos. ¿Qué es la capa compleja? Y la capa compleja, recuerden que son diagnósticos que de no ser tratados podrían poner en riesgo mi vida. Son beneficios adicionales que me da la compañía de seguros porque también los puedo atender en salud. ¿Y qué pierdo cuando estoy en la EPS de salud? Pierdo la cobertura ambulatoria. ¿Sí? Voy a siempre perder la cobertura ambulatoria, pero voy a mantener lo que es emergencias, voy a mantener lo que es hospitalización. Luego, ¿qué sucede con la cobertura si un trabajador se retira de la empresa? Recuerda que tienes el tiempo de latencia, ¿sí? Recuerda que solo tienes 60 días para activarte en una EPS individual para que puedas mantener el tema de la continuidad, ¿sí? Y bueno, ¿se tiene derecho a cobertura de diagnósticos preexistencia? Sí, recuerda que los diagnósticos preexistentes que tienen continuidad son los diagnósticos PEAS, ¿no? ¿Tengo un tiempo límite para mantenerme en una EPS? No. El contrato se hace con la empresa, el contrato no se hace con el afiliado, ¿sí? Si yo mañana quiero ingresar a la EPS y de aquí a 2 meses salirme y luego regresar, lo correcto sería que regrese a la renovación, ¿sí? Pero puedo salirme en el momento que yo quiera de la EPS, ¿sí? ¿Existe un límite de edad para estar en la EPS? Mira, mientras estés en planilla, puedes ingresar a la EPS a la edad que tengas. Si estás en planilla y tienes 70 años, pues puedes ingresar a la EPS, ¿sí? Si quieres ingresar a la EPS como padre, la edad máxima de ingreso es 65 años. Pero mientras estés en planilla de una empresa, puedes ingresar a la edad que desees, ¿sí? ¿Qué sucede con las prestaciones económicas brindadas por salud? O sea, el tema de los subsidios, de los descansos médicos, todo se sigue tratando igual que siempre en salud, ¿no? Recuerdan que hablamos del subsidio que tenemos cuando somos mamás, nos pagan aproximadamente 850 a 900 soles por tener un bebé. Entonces, este monto lo sigues viendo en salud, ¿no? Lo que sí la clínica te va a dar son las constancias mensuales y el médico te ayudará a llenar unos formatos para poder entregar salud, para que salud pueda tramitar el tema del subsidio, ¿no? ¿Están cubiertas las vitaminas y exámenes durante el embarazo? Recuerden que sí. En el tema de así ingrese gestando o no. ¿Ese beneficio también es para la EPS individual? Sí, claro, sí, pero el tema del maternidad, ¿me hablas del subsidio de salud? No, porque recuerda que la EPS individual es como un seguro particular, con la figura de una EPS. El seguro de EPS individual no tiene el subsidio. Ese subsidio lo tienes cuando estás en planilla.
Es por eso que se seguía aportando ese 6.75. Sin embargo, la EPS individual no tiene ese 6.75 ni el 2.25 a favor, ¿no? Esa es la gran diferencia. La EPS Empresas tiene su subsidio, en la EPS individual es como si fuera un seguro particular con la figura de una EPS, de una EPS Empresas, ¿no? ¿Están cubiertas las vacunas? Sí, están cubiertas las vacunas según lo establecido por el MINSA. El protocolo de vacunas del MINSA son las que nosotros aplicamos con cobertura al 100%. ¿Existe algún periodo de carencia para recibir las prestaciones? En realidad no. Lo que es PEAS no tiene ningún tipo de espera ni de carencia. Y lo que es capa compleja, como le digo, dependerá de cada compañía de seguros si te pone tiempos de espera o no, ¿no? El titular soltero, hombre, ¿tiene beneficios de maternidad? Sí. ¿Qué pasa si es un caballero que es soltero y de repente embaraza a su pareja? Igual le da los beneficios PEA, ¿no? La puede ingresar a la EPS, se le daría cobertura parto normal, cesárea solo por algunos diagnósticos, pero en realidad es un beneficio súper importante, ¿no? ¿Cuál es la participación del afiliado en los pagos durante su atención? Recordemos que debe de pagar su deducible y su coaseguro. ¿Cómo solicitar el duplicado de credenciales en caso de pérdidas? Nosotros ya no usamos credenciales. Ocurre que antes las clínicas condicionaban las atenciones a si llevabas o no un carnet de afiliado, ¿no? Entonces, hoy en día, el único documento de identidad a nivel nacional es tu DNI. No necesitas ningún otro documento, ¿no? ¿Cómo solicitar duplicado de credenciales en caso de pérdida? Bueno, eso ya lo vimos. ¿Qué es una emergencia? Ustedes ya saben, una emergencia es una situación repentina que ponga en riesgo mi vida y que necesita atención de inmediato, ¿no? Y que es una emergencia médica, también es una atención que necesita una atención inmediata y que es una urgencia, es algo que me lo puedo atender, no me va a matar, pero sí necesito igual una atención, ¿no? Y una urgencia siempre va a venir enlazada de una consulta, el pago de una consulta y su deducible, ¿no? ¿Se debe incluir a todos los derechohabientes? Sí. Recuerda que la EPS es un seguro voluntario, por así decirlo. Si el titular no puede asumir las primas de sus derechohabientes legales, no debería ingresar a la EPS, porque lo que va a hacer es desamparar a los derechohabientes legales, ¿no? Ha pasado en muchas ocasiones que cuando se separan, ¿no? Se separan y la esposa o el esposo dice, oye, ¿para qué voy a poner a mi esposa si ya no tengo nada que ver con ella? No la ponen y los demandan porque los estás dejando desamparados. Lo estás dejando como que en el aire, sin atención. Entonces eso podría hacer que los demanden por desampararlos, ¿no? Y los hijos con discapacidad siempre se van a quedar en la EPS como derechohabientes legales menores de 18 años. ¿Qué quiere decir? Que ellos siempre van a tener la opción del crédito. Solo bajo ese criterio, los hijos mayores de 18 años tienen la opción al crédito del 2.25. Luego de ellos, por más que vivan en tu casa, los mantengas, le paguen la maestría y todo, no son tus derechohabientes legales. El único requisito para que sea tu derechohabiente legal es que tenga algún tipo de discapacidad registrada en salud, ¿no? Eso sí permite que se quede como tu derechohabiente legal. Y eso es todo en realidad. Todavía tenemos tiempo para que me puedan hacer consultas. No sé qué quieran preguntar, qué les gustaría saber de la EPS. En realidad la clase es hasta las 2, así que tenemos tiempo para que pregunten sin ningún tipo de presión también, ¿no? Algo que quisieran saber con toda confianza, pueden preguntarme. Les voy a comentar algo. Las EPS mantenemos evaluaciones para los planes de salud. Por ejemplo, hemos creado los planes colectivos o en el caso de RIMAC el plan empresarial. ¿Qué son estos planes? Son planes creados para empresas pequeñas en los cuales simulas como si todas las empresas pequeñas fueran un grupo. En vez de evaluar las empresas pequeñas entre 5 o entre 10 titulares, las evalúas en una población de 18,000 personas.
Entonces, como ustedes saben, las empresas evalúan lo que pago versus lo que yo consumo. Si yo ingreso a una empresa de 5 titulares y de repente dentro de esta empresa tengo una hospitalización o una maternidad, antes que hacíamos, las evaluábamos de manera independiente. Lo que hacía que a la hora de la renovación yo diga, oye, mira, esta empresa me ha pagado 5.000 soles al año y al final ha consumido 15.000 soles. O sea, tengo que hacerle un incremento. Cuando le hacía un incremento a esa empresa pequeña, esa empresa me decía, ¿sabes qué? Yo no puedo asumir un incremento de un 200%. Yo soy consciente que me he hospitalizado y que mi hospitalización ha sido costosísima. Pero yo no te puedo pagar 500 soles pues de prima, ¿no? O sea, de aporte, no puedo pagarte eso. Y simplemente, ¿qué ocurría? Todas las empresas pequeñas se quedaban un año en la EPS y luego se iban. Eso pasaba con todas las compañías de seguros, hasta que se crearon los planes colectivos o los planes empresariales, ¿no? Estos planes, ¿qué hacen? Juntan a todas las empresas pequeñitas y las evalúan como si fueran un grupo. Entonces, en vez de evaluarte entre 5 o entre 20, te evalúan entre 18, lo que hace que a la hora de la renovación, como tus gastos se diluyen entre 18.000 personas, a la hora de la renovación, o no te hacen incrementos o te hacen incrementos muy chiquitos, de un 5, de un 10%. Bueno, 10% no he escuchado, 5%, ¿no? O sea, es lo común que se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienes una empresa con menos de 15 afiliados, se dan planes colectivos etarios, que es por edades, ¿no? O sea, por un hijo menor de 18 años pagarías un promedio de 149 soles. Por una persona hasta los 40 años pagarías algo de 180, 190 soles mensuales. Y así va subiendo, ¿no? Mientras más edad tengas, más vas a ir pagando. Luego tienes el plan colectivo por composición grupal, que por persona pagas 189 soles. Pero para poderte dar este plan, debes de tener aproximadamente más de 15 afiliados, ¿no? Si tienes tú más de 15 afiliados, se te puede dar este colectivo grupal. Y también tienes el plan por composición grupal, que para dártelo tienes que tener por lo menos 25 titulares. Y la prima en este caso es de 149 soles. Entonces, imagínate, si tienes un subsidio de 70 soles, estarías hablando de una mensualidad de 80 soles, ¿no? Entonces, por eso es tan importante más o menos saber cuáles son los aportes que, bueno, Rimac y Pacífico tienen unos aportes bastante parecidos, ¿no? Mafre también me parece, y lo importante es poder declarar los diagnósticos, ¿no? Entonces, en referencia a cuántas personas vayas a tener en la EPS, también es el tema de la tarifa que te van a dar, ¿no? Si te van a dar un colectivo grupal, un colectivo etario o una composición grupal, ¿no? Y es importantísimo que puedas declarar lo que realmente va a ingresar, ¿no? O sea, como les comentaba en un inicio, si yo tengo una empresa de 1.000 trabajadores, pero sé que 995 son personal que no va a poder tomar la EPS, es mejor que te diga, oye, mira, de los 5 que tengo, los 5 administrativos, todos tienen dependientes, tengo 15 afiliados, ¿me puedes dar el colectivo grupal, que son 189 soles? Necesariamente, no siempre un plan colectivo grupal de 189 soles va a ser lo más económico, porque a veces un plan colectivo etario hace que por hijo pagues 140 soles, son 40 soles menos, ¿no? Y si eres dos titulares con 3 hijos menores de 18 años, o sea, te sale más económico que una composición grupal. Por eso siempre es importante poder hacer el tema de la corrida, ¿no? Y sacar en números realmente cuánto sale. ¿En qué caso que la planilla varíe se tiene que informar? No necesariamente no, porque yo como compañía de seguros te cobro el total de la factura. Quien va a hacer la distribución del 2.25 es el área contable. Si suben los sueldos, de todas maneras van a subir el crédito, pero yo como compañía de seguros te voy a cobrar el total de la facturación. O sea, yo no te cobro menos el 2.25, yo te cobro el total. Ya la empresa se encarga de hacer la distribución en un Excel de cuánto tiene cada uno de subsidio que ya no paga de salud, ¿no? Uh-huh. Si yo tengo una EPS individual y también estoy inscrita en el salud como derechohabiente por mi esposo y estoy embarazada, ¿por dónde sería mejor que se atienda el parto? Por la EPS individual. Ajá. ¿Has concebido dentro de la EPS? O sea, aquí hay dos escenarios, ¿no?
O sea, si tienes una EPS individual, esa EPS individual la tomaste como consecuencia de que venías de una EPS empresas o esa EPS individual la tomaste cuando no tenías ningún tipo de seguro. Porque si tú vienes con una EPS, si tú vienes de una EPS empresas, tienes el tema de la continuidad. Pero si tú vienes de una EPS individual que nunca antes has tenido seguros, ahí sí tienes tiempos de espera. Pero si tus diagnósticos son PEAS, calificas con la cobertura PEAS. Ah, entonces sí, tienes la continuidad, claro, y te conviene atenderte a través de la EPS individual, definitivamente. Porque es que la EPS individual te va a dar la cobertura de tus controles prenatales, todo. ¿Qué pasa si la cuenta con EPS y su siniestralidad es alta? Al momento de la renovación, la compañía me quiere inventar la prima que se recomienda. Mira, cuando tienes una empresa y la siniestralidad es alta y tienes que tener la renovación, lo más recomendable es que renueves. Cuando tú decides irte a otra compañía de seguros por un tema de costos y tú dices, oye, ¿sabes qué? Esta empresa me está ofreciendo un 10% de incremento, pero voy a cotizar con otra que no me ofrece incrementos. Esta empresa que no te ofrece incrementos lo está haciendo simplemente para llevarte. Te aseguro que a los 6 meses lo que podría hacer es hacerte un ajuste y va a ser peor. Entonces, lo que siempre se pide es el tema de la sinceridad, ¿no? Entonces, si realmente tienes un mal comportamiento y tienes una siniestralidad mala, tienes que saber en qué están fallando y tienen que arreglarlo, ¿no? Y lo más recomendable sería que acepten el incremento, porque si te vas a una compañía de seguros que te está negociando por un tema de costos, algo vas a sacrificar, ¿no? Si una atención que está en PEAS no puede ser atendida por la clínica debido a infraestructura y ni una clínica de la región tampoco puede hacerla, la deriva de salud y la atención no. PEAS de manera obligatoria, sí o sí, se tiene que atender a través de clínicas privadas. De todas maneras, por ejemplo, el VIH es hoy en día PEAS y hoy en día lo están atendiendo las compañías de seguros. Entonces, tú me podrías decir, oye, salud es lo máximo para medicamentos de VIH e inclusive, o sea, la cobertura me la da al 100%, sí. Pero si tú quieres mantener toda la atención que te da de salud en PEAS, no debes de ingresar a la EPS, porque bajo ese criterio no te lo recomiendo, ¿no? Porque si consideras que salud está mejor en PEAS, deberías mantener el PEAS con salud. ¿Es viable pasar de una EPS a un seguro de asistencia médica? No, no te lo recomendaría porque un sistema de asistencia médica tiene sus restricciones. Si bien es cierto, existen algunas compañías de seguros que para darte asistencia médica no te aceptan con un número menor a 200 afiliados. Igual una asistencia médica, por ejemplo, no tiene chequeos preventivos gratuitos. La mayoría de las asistencias médicas te cobran por los chequeos preventivos. Sin embargo, la EPS no. Y recuerda que la asistencia médica tiene otro tipo de regulación, no está regulado por su salud, ¿no? Está regulado por la SBS. Y si no hay especialidad en la clínica, siempre vas a encontrar especialidad para todos los diagnósticos PEAS. Los diagnósticos PEAS son diagnósticos recurrentes, diagnósticos que siempre vas a, o sea, como son se dan tanto en el día a día, salud dice, oye, ¿sabes qué? Estoy cansado de atender solo diabetes, ¿sabes qué? Tu EPS, dedícate a la diabetes. Entonces, todos los diagnósticos PEA siempre van a tener especialistas en las clínicas. Si de manera puntual me quieres indicar el diagnóstico o luego me lo quieres mandar, yo con todo gusto te averiguo el especialista, pero eso sí te aseguro, o sea, todos los diagnósticos PEAS siempre van a tener un médico tratante en todas las clínicas, porque ese es como que los diagnósticos más recurrentes, ¿no? O sea, no es que no vayas a encontrar al especialista, siempre vas a encontrar al especialista. Uh-huh. ¿Tienen alguna consulta adicional sobre la EPS que quieran saber? En realidad la EPS es bastante extenso, pero bueno, todo lo que he podido recopilar en todos los años de experiencia es lo que como que les estoy dando un extracto, ¿no? Igual yo quedo a su disposición lo que ustedes necesiten. Yo les voy a apuntar aquí mi correo. A ver, se los voy a poner aquí por si ustedes tienen alguna duda y me quieran hacer.
Sí, este es mi correo y mi celular es este. Si tienen alguna duda adicional sobre la EPS. Si tuviera que recomendar a un cliente que es mejor ofrecer la EPS individual. Sí, ¿por qué? Porque la EPS individual tiene la regulación de la EPS y tiene la cobertura de los PEAS, del PEAS. Asistencia médica tiene otro tipo de regulación. Bueno, o sea, si tienes que comparar entre los dos, yo creo que la EPS individual es mejor, ¿no? Tiene menos restricciones, tiene mayor cobertura. Uh-huh. Sí, entonces, a ver, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda adicional, algo que quieran saber? Si de repente por ahí viene alguna consulta, me olvidé de preguntar esto, me mandan un correíto o me mandan un WhatsApp o me dicen, si no les respondo de inmediato, yo ni bien lo vea, yo les voy a responder, ¿sí? ¿Alguna adicional, algo que quieran saber? ¿Pude resolver las dudas sobre la EPS? ¿Sí? Perfecto, está bien entonces. Entonces, no sé, yo quedo a su disposición. Muchas gracias a ustedes por su atención. Sé lo complicado que es a veces, pues un sábado en la mañana, están aquí tomándome atención, les agradezco. Igual quedo a su disposición para lo que necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Feliz fin de semana, igual forma.